Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Les saluda José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Nicaragua. Numeral Conclu Nicaragua. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JoséManuelCNN, @JoséManuelCNN, y también le puedo escribir el titular de este programa, que es @FDelRincón. Este martes terminaron en Nicaragua las celebraciones en honor a Santo Domingo Guzmán, unas festividades que no contaron con el beneplácito de la Iglesia Católica. El arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo José Brenes, recomendó la suspensión de las fiestas en Managua debido a la delicada situación de la pandemia en ese país. Sin embargo, la alcaldía de la capital sacó a una procesión, precisamente una réplica del santo, ignorando las recomendaciones eclesiásticas. El choque entre el régimen Ortega Murillo y la Iglesia va más allá de las celebraciones religiosas. La arquidiócesis de Managua señaló que en el país no existen las condiciones para celebrar elecciones democráticas, libres y transparentes, como nos amplía nuestro compañero Mario Medrano en el siguiente reporte desde Managua. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua se refirió este martes a través de un comunicado a los sucesos políticos registrados en el país durante los últimos meses y que según la Iglesia han generado entre la población sentimientos de frustración, impotencia y dolor. Según la Iglesia, en el año electoral se han encarcelado a candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, así como dirigentes y activistas políticos y periodistas. Los obispos denuncian supuestas amenazas a la Iglesia, ofensas a sus sacerdotes y obispos, limitaciones a la visa o residencia de sacerdotes extranjeros y hostigamiento a los feligreses laicos. La Iglesia expresa que el pueblo nicaragüense, que tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas, se encuentra impedido de expresar sus simpatías votando en las elecciones de noviembre para elegir a las máximas autoridades del país, porque según la Iglesia, los candidatos de la oposición han sido forzosamente excluidos de la contienda al privarlos de la libertad y quitarles sus derechos humanos. De acuerdo con el comunicado, el proceso electoral, que debería ser una fiesta cívica, se vive con temor e incertidumbre porque no existen condiciones para unas elecciones democráticas, expresa la Iglesia. El gobierno de Nicaragua no ha reaccionado oficialmente a este mensaje pastoral. El presidente Daniel Ortega ha señalado a los obispos de golpistas al afirmar que ellos participaron de lo que el gobierno denominó intento de golpe de Estado en contra del gobierno en el año 2018. El mensaje de la Iglesia Católica se publica luego de una declaración del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, quien afirmó este lunes que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo quieren ganar las elecciones sin competencia. Según Borrell, la decisión implementada por el Consejo Supremo Electoral el 6 de agosto de despojar al último partido político de la oposición que quedaba de su personalidad jurídica antes de las elecciones generales de noviembre aplasta las perspectivas de un proceso electoral creíble y legítimo. La oposición ha sido eliminada, según Borrell. El gobierno de Nicaragua no ha brindado comentarios sobre la declaración de Borrell. Solicitamos una reacción al Consejo de Comunicación y Ciudadanía, pero aún esperamos respuesta. El canciller Denis Moncada ha considerado cualquier opinión similar de otros países como un acto de injerencia en asuntos internos del país. El Consejo Supremo Electoral canceló este viernes la personalidad jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad, tercer partido opositor clausurado, luego del Partido Restauración Democrática y el Partido Conservador. Según la institución electoral, la presidenta del partido C por L, Kitty Monterrey, adquirió de forma irregular su documento de identidad y el partido cometió supuestas acciones contra la soberanía nacional. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Por otro lado, el Partido Liberal Constitucionalista inscribió a Walter Espinosa como nuevo candidato presidencial después de que Milton Arcia renunciara por diferencias con la presidenta del partido, María Aide Osuna. Ahora el ex candidato señaló que su renuncia obedece a que no está de acuerdo con las decisiones ni tampoco la forma en que Osuna dirige el partido. En su carta de renuncia, Arcia señaló, y cito: "Mi principal objetivo es la lucha por la democracia en nuestro país y la transparencia en las próximas elecciones, y no estoy viendo su apoyo de parte de su persona como presidenta de esta organización política". CNN ha tratado de comunicarse con el secretario nacional de Comunicación y de Prensa del Partido Liberal Constitucionalista y con Espinosa para obtener una reacción ante las declaraciones de Arce y también para conocer en detalles los criterios y también los mecanismos de selección del candidato, pero aún no responden a nuestras solicitudes. De esta nueva controversia en Nicaragua antes de las elecciones generales de noviembre, converso con mi primer invitado de la noche. Le doy la más cordial bienvenida a Milton Arcia, empresario, ex candidato presidencial por el Partido Liberal Constitucionalista. Voy a entender que si algunas respuestas suyas son un tanto indirectas, evidentemente, digamos, hay una situación delicada para emitir
opiniones en Nicaragua. Señora Arcia, buenas noches, gracias por estar en el programa. Entiendo que la razón principal de su renuncia ha obedecido que usted está en desacuerdo con el pedido del partido que patrocinaba su candidatura, el Partido Liberal Constitucionalista, de solicitar la inhabilitación de el partido Alianza Ciudadanos por la Libertad. Varios precandidatos de ese partido están presos y el Consejo Supremo Electoral incluso ha cancelado su personalidad jurídica. Ese fue el motivo fundamental, entiendo, de su decisión, ¿no? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, el motivo de mi decisión de ponerme de renuncia del Partido Liberal Constitucionalista como candidato a la presidencia es ese motivo. El motivo es que nosotros hemos luchado por la democracia, queremos fortalecer la democracia en Nicaragua, y el motivo que nuestra presidenta del partido llegó a impugnar un partido democrático, y debido a eso nosotros preferimos poner la renuncia porque no estamos de acuerdo con esa decisión. Ahora bien, la Iglesia dice que no hay condiciones para que en Nicaragua se celebren unas elecciones democráticas. ¿Usted coincide con esta apreciación que han hecho los altos jerarcas de la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que antes que inhibieran al partido, a los C por L y antes que nosotros renunciáramos, estábamos dos partidos democráticos en Nicaragua. Creo que había posibilidades de ir a estas elecciones, porque nosotros somos demócratas y hoy opositores en Nicaragua. Creemos que la Iglesia, ahora que ya inhibieron dos partidos fuertes democráticos, inhibieron a un partido y el otro, pues que prácticamente nosotros renunciamos. Creemos que la Iglesia está viendo la parte negativa, que aquí no hay condiciones pero para unas elecciones en Nicaragua. ¿Cree usted que hay una persecución política por parte del gobierno en contra de Ciudadanos por la Libertad, cuya presidenta ha debido huir del país luego de que el gobierno le revocara la nacionalidad nicaragüense? Bueno, creo que aquí, digamos, ya no solo a ella, pues aquí ya hay 7 precandidatos presidenciales presos, hay 150 presos en Nicaragua, y creo que la libertad, pues, para unas elecciones en Nicaragua creo que no existen, pues. Creo que el gobierno deberá de dar la libertad para que aquí haya verdaderamente un proceso electoral democrático y en esta lucha. Creemos que Nicaragua merece, somos nosotros los nicaragüenses que tenemos que sacar adelante Nicaragua, y esa es la lucha de nosotros que hemos venido haciendo. Ahora el gobierno de Ortega y Murillo controla el Parlamento, la justicia, ciertamente el Ejecutivo y el Poder Electoral. Le pregunto, y pueden no contestarme, digamos porque entenderé las razones, ¿en Nicaragua gobierna una dictadura? Bueno, recuerden que aquí en Nicaragua, pues nosotros estamos aquí en Nicaragua, aquí hay leyes, porque a veces que hay preguntas Entiendo. que me permito mejor no contestarlas. Entiendo. Por eso hago la salvedad y creo que es bueno que usted también haga esa salvedad, porque evidentemente que hay asuntos que tienen que ver con la libertad de expresión que, digamos, podrían ciertamente criminalizarse. Ahora, ¿cuál es la salida política a la crisis que vive el país? A este punto y de cara a estas elecciones, un poco a medida del gobierno, parece que no hay ninguna, pero hay posibilidades de una negociación, no digo de aquí a las elecciones, pero en algún momento para una transición que quizá incluya una justicia transicional que sea una motivación para el gobierno de buscar una salida democrática. Bueno, yo creo, como un político que yo vengo ya de varios años, creo que en Nicaragua hay una salida que sería el diálogo nacional, un diálogo que hubiera aquí en Nicaragua entre todos los sectores. Importante sería que se hiciera este diálogo antes de las elecciones, pero sí también creo que aquí, como este proceso electoral prácticamente ahí el partido de gobierno no tiene competencia, creemos que aquí haya después de las elecciones que haya un diálogo nacional para que verdaderamente saquemos adelante Nicaragua. Si no, este proceso va a retroceder para atrás de este país. ¿No le pareció que quizá, teniendo en consideración que habían, digamos, varios candidatos presidenciales que, digamos, fueron a prisión, según dicen los críticos, arbitrariamente, ¿no le pareció que quizás usted no debió haberse presentado por un partido político que muchos dicen en su país que es opositor, pero que le hace el juego al gobierno? Quizá no cree que se renuncia, o a lo mejor que no debió haber aceptado esa candidatura presidencial a tiempo. Digamos, yo sé que
el día lunes el partido de fútbol se mira de manera diferente, ¿no? Y todo es más fácil con el diario del día lunes, ¿no? Pero ¿hace usted alguna autocrítica respecto a eso? Bueno, cuando yo decidí, porque yo no fui puesto de dedo, pues como se acostumbraba a este partido, porque en este partido prácticamente estaba antes el doctor Alemán y estaba muy desprestigiado. Nosotros lo sometimos a un proceso de elección primaria y no había ni un preso político. Fuimos los primeros que dijimos que nos íbamos a someter a un proceso de elecciones primarias, primera vez en la historia de Nicaragua y primer partido que lo hacía. Y nosotros lo sometimos, y cuando nosotros salimos como lanzándolo como candidato a una elección primaria, y nosotros arrasamos en el partido y en el país con el 90%, en la actualidad que hoy tenemos casi el 90% del partido. Y en ese tiempo no había nadie, solo había precandidatos, pero a esa hora ya se lanzaron como precandidatos y bueno, que comenzaron a apresar, pero cuando nosotros iniciamos no había ningún preso político. Muy brevemente, para terminar, y si no puede elaborar una respuesta porque las razones ya usted y yo las dimos de alguna forma, no quiero comprometer de alguna manera su libertad. Si este proceso no cuenta con todas las voces y con una participación que incluya a todos los arcos democráticos del país y no está dando esas garantías, ¿qué debería hacer la gente? ¿La gente debería ir a votar o no? Respeto usted si se abstiene de responder también, por supuesto. Bueno, yo respeto la opinión de la población del pueblo de Nicaragua. Creo que aquí en Nicaragua, aquí así como va, prácticamente el partido de gobierno va a ganar las elecciones, no necesita ni fiscalizarlas. Yo creo que este proceso, pero sí el gobierno para sacar adelante Nicaragua y salgamos del atolladero, creo que tiene que ser después del proceso electoral que ganen, de Calle va a ganar, porque no tiene competencia. Entonces yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es hacer un proceso de diálogo, un diálogo para que salgamos de la postración que puede pasar el país más adelante. Un ex embajador, recordemos, miembro de Ciudadanos por la Libertad, fue detenido en el día de hoy. Se abulta la lista de opositores tras las rejas, mientras España demanda la independencia del poder electoral, y la vicepresidenta Rosario Murillo responde iracunda y dice que el gobierno de España ha hecho una cínica y continua intromisión en asuntos internos del país. Le agradezco muchísimo a Milton Arcia, empresario, también ex candidato presidencial por el Partido Liberal Constitucionalista, y hoy día, por supuesto, fuera de esta contienda política y dedicado, me imagino, a lleno a sus actividades privadas. Gracias, buenas noches, don Milton. Bueno, muchas gracias, A usted. Y después de la pausa, el regreso a clases está a la vuelta de la esquina en el estado de la Florida, pero llega plagado de polémica en medio de la pandemia. ¿Deben o no reiniciarse las clases? ¿Se debe exigir o no el uso de la mascarilla? Lo conversamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluCovidFL, numeral ConcluCovidFL. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. También pueden incluir al titular de este programa, que es @SoyFDelRincón. Ahora lo dije bien. Bueno, muchas escuelas se preparan para el regreso a clases en Florida, donde el gobernador Ron DeSantis dijo este lunes que el Estado podría retener el salario de los funcionarios que impusieran el uso de mascarillas obligatorio en las escuelas para evitar la propagación del COVID-19. Dos estados, León y Alachua, solicitarán una justificación médica a las personas que no usen mascarilla. Leila Santiago nos tiene el reporte. El gobernador debería tomar la medida conservadora y hacer todo lo que pueda para proteger las vidas de todos en nuestra comunidad. Creo que el gobernador tiene otros intereses en los que está enfocado. La directora de escuelas públicas del condado de Alachua, en Florida, está desafiando al gobernador Ron DeSantis y explicando por qué decidió ir en contra de la prohibición de requerir mascarillas en las escuelas, a pesar de la amenaza del gobernador de que el estado podría retener salarios de directores y miembros de juntas escolares. Tenemos que poder manejar las escuelas y tenemos que asegurarnos de que la gente no esté dando positivo ni necesite estar en cuarentena. Los padres tienen el derecho fundamental de criar a sus hijos, su salud y bienestar, y eso tiene que ser respetado por el Estado en todos los niveles del gobierno. Es nuestra creencia de que debería ser elección de los padres.
El director de las escuelas públicas de Miami-Dade también respondió a la amenaza de salarios diciendo: en ningún momento permitiré que mi decisión esté influenciada por una amenaza a mi salario. El ida y vuelta surge ante un aumento de nuevos casos en Florida. El estado representa casi el 20% de todos los casos del país. También hay un aumento alarmante de casos en niños y algunos hospitales de pediatría están sobrepasados. Si ya estamos viendo ingresos por COVID-19 a unidades de terapias intensivas de pediatría antes del inicio de clases, ¿qué sucederá después de eso? Estoy realmente entusiasmada por el año escolar. Es la mejor sensación el ver al nuevo grupo de niños. Chloe Wyant está comenzando su 9º año dando clases de ciencia de 6º grado en el condado de Alachua, en donde los estudiantes regresan a clase hoy. Creo que es importante dar ejemplo de seguridad a los niños. Me aseguro de que se sientan a salvo conmigo. Y aparte tengo una hija de 2 años en edad escolar que está comenzando la escuela este año, así que tengo que poder protegerla a ella y a sus compañeros de clase. Su junta escolar reevaluará la decisión de requerir mascarillas el 17 de agosto. Te hace pensar, pero nuestro objetivo es la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y del personal, así que creo que estamos dentro del ámbito de la ley. Tina Sturton es miembro de la junta que votó por el mandato de 2 semanas y ahora podría perder su salario por ello. Tan solo estoy intentando mantenerme firme en eso y brindar un ámbito de aprendizaje y de trabajo seguros. Un tema de seguridad que los doctores dicen que podría ser un tema de vida o muerte en muchas comunidades. Creo que reunir a grandes números de niños, juntarlos en las clases y que las máscaras sean opcionales, o peor aún, prohibirlas, es una receta para el desastre. ¿Alguien puede disentir respecto al uso de la mascarilla o no, a pesar de que la ciencia dice lo que es más conveniente para la población, pero de ahí a quemarlas, como vimos en este reportaje? Bueno, después de meses en descenso, los casos de coronavirus en menores comenzaron a subir a principios de julio en todo Estados Unidos. La semana pasada, al menos 94.000 niños se infectaron. Sobre esta nueva controversia en torno a cómo combatir el coronavirus y también respecto al alza de los casos, especialmente aquí en el sur de la Florida, converso con mi próximo invitado. Le doy la más cordial bienvenida al doctor David de la Cerda, pulmonólogo, director de la Universidad de Cuidados Intensivos del Hospital Jackson Memorial, aquí en la ciudad de Miami. Doctor de la Cerda, gusto de conversar con usted nuevamente, tanto tiempo. ¿Cómo le va? Muchas gracias, qué gusto estar aquí, de verdad. Gracias, doctor. Hay 366 pacientes en el Jackson Memorial. En el día de hoy ha reportado el mismo hospital. 91 pacientes, entiendo, y corríjame si estoy equivocado, se encuentran en cuidados intensivos. De ellos, ¿qué porcentaje, digamos, no está vacunado, doctor? No está vacunado el 95% de ellos. Tenemos muy pocos pacientes vacunados. Vale decir, los números de Broward, que son en el sistema de Broward Health, son absolutamente similares. O sea, está cayendo hoy día al hospital la gente no vacunada. ¿Cuál es el perfil de los vacunados, doctor? Más o menos, ¿de qué edad son? ¿Qué condiciones preexistentes presentan en caso de que las tengan? Y en su mayoría han recibido vacunas de Pfizer o Moderna que son de ARN mensajero o la de Johnson & Johnson. ¿Se puede, digamos, todavía hacer quizás se puede especificar sobre este tema con ese 5%? Realmente los pacientes que estamos viendo vacunados enfermos son pacientes que están con trasplantes, con medicamentos que bajan su sistema inmune y con otro tipo de problemas. Hemos visto pacientes que en su mayoría tienen otros problemas. Pacientes vacunados sin otro problema no hemos visto casi. Con respecto a su pregunta de las vacunas, es difícil saber. Son tan poquitos casos que hemos visto unos pocos de las tres, claro. de Pfizer, de Moderna y de Johnson. Pero claro, usted dice, en su mayoría son pacientes que presentan alguna morbilidad. Ahora, ¿cuál es la situación de las camas en la UCI? ¿Están sobre el 100% de la capacidad original pre-pandemia, cuando conversábamos usted y yo
el año pasado, hoy ya superaron esa capacidad y hoy día el universo se cuenta a partir de un número superior, doctor. Se está contando un número superior porque sumamos que teníamos las unidades ya ocupadas con pacientes que no tenían COVID. Entonces ahora sumamos este nuevo pico con pacientes que ya teníamos. Es decir, que estamos muy cerca a lo que habíamos planeado, ya llegamos a esa capacidad. Estamos en este momento abriendo nuevas unidades para aumentar nuestra capacidad. O sea, evidentemente que están a mucho más del 100% de lo que era la unidad de cuidados intensivos pre-pandemia y hoy día, como lo hicieron el año pasado, en la medida que iban aumentando los casos, ustedes iban ampliando más unidades porque hicieron, la verdad, un trabajo magistral a la hora de poder ampliar sus capacidades, doctor, hay que reconocerlo. Ahora, a esta hora la libertad de quienes no quieren usar la mascarilla parece colisionar aquí en Florida con el derecho a la vida, quizá de los más vulnerables, doctor. Sin medida de las autoridades que están bastante atadas de manos, las autoridades locales, por supuesto, atadas de manos por el gobernador DeSantis, ¿qué escenario podríamos esperar y cuándo llegaríamos al pic de contagios a su juicio? Que usted es un hombre que a esta hora de la noche está trabajando, ha tenido la gentileza de hablar con nosotros en medio de su shift, en medio de su turno de noche, y le agradecemos mucho por eso. Y hago esta salvedad porque el doctor de la Cerda ha sido un guerrero infatigable que con su equipo han estado lidiando esta pandemia. Más o menos, ¿cuándo podríamos llegar a este pic de contagios si es que no se toman medidas adicionales, doctor? Lo que estamos pronosticando en nuestros modelos locales es que estaremos en el pico para el final de la próxima semana y tendríamos un alto volumen por las próximas 2 o 3 semanas, sumado al inicio del colegio, que esperamos ver otro segundo pico de esta nueva oleada. A su punto, sí es muy preocupante las políticas que estamos teniendo, donde hay tanta controversia por vacunas y máscaras, donde estamos nosotros aquí trabajando duro y la gente, algunas personas piensan que es una historia y que no es real. Entonces es un poco molesto, pero pues aquí estamos todavía trabajando por los pacientes. Al final no importa quién es el paciente, queremos ayudarles. Claro, por supuesto, y también es indignante que en Estados Unidos sobren las vacunas y que millones de personas no estén dispuestas a vacunarse por razones que suelen ser, digámoslo, doctor, bastante malas desde el punto de vista científico. Ahora, ¿cuáles son sus recomendaciones a la población cuando en Miami vemos que la gente está en las calles con una normalidad que llama preocupantemente la atención y por otro lado, la situación en los hospitales es casi peor, y usted corrígeme si estoy equivocado, que la del año pasado, en julio, cuando usted y yo hablamos, julio-agosto, que fueron los meses más difíciles aquí en Miami? Es bastante preocupante, para no decirlo menos. Cuando la gente está afuera sin máscaras, tenemos la mitad de nuestra población vacunada, la gente no toma las precauciones que debería estar tomando. A mí me preocupa que el pico va a ser un pico mucho más alto que los pasados. El aumento que estamos viendo día a día en nuestro census es más que la vez pasada y no vemos que hay una cosa de comunidad para que entienda que tenemos que estar en esto juntos. Así que yo creo que este pico va probablemente a ser el peor que hemos visto hasta ahora. El fin de semana se registraron durante 2 días 28.000 casos, un número que no vimos el año pasado. El año pasado creo que el máximo llegó a prácticamente 20.000, estamos viendo 8.000 casos más por día. Y ahora este número, ¿a cuánto podríamos llegar, doctor? ¿50.000 casos? ¿Podría este número duplicarse? Perdone que le haga esta pregunta, a lo mejor hoy día no hay una base, pero imagino que hay ciertos modelos predictivos que pueden llegarnos a un lamentable número mágico, ¿no? Es por cerca ese número, y lo que usted está diciendo hemos visto en el censo del hospital. Cuando nosotros reportamos la semana pasada nuestros casos de COVID éramos en 50 y hoy estamos reportando 350. Entonces realmente podemos ver en nuestro propio censo local cómo se ha aumentado, así que fácilmente llegaremos a los 50.000 y rápido por la forma en que se está expandiendo. ¿A usted le preocupa la situación de los menores de edad que parece que son más vulnerables a esta variante del COVID-19? ¿En qué medida, doctor? Me preocupa bastante. Hay 2 razones. Una, que hemos visto que esta variante Delta infecta a los niños y los niños pueden pasar a los adultos. Es decir, que esto no lo hemos visto antes. Y los niños se están infectando. Tanto en el parte norte de Miami como aquí mismo en nuestro hospital de niños hemos visto un aumento en el uso de los sistemas de urgencias de nuestros hospitales que no hemos visto antes por parte de los niños. Entonces es muy preocupante, tanto en niños como la transmisión a adultos que hemos visto con esta variable Delta. Suena bastante obvio, doctor, pero usted me imagino que recomienda que
los padres manden a sus hijos con mascarilla al colegio y por supuesto que recomendaría que los gobiernos locales, a pesar de las amenazas del gobernador, tomen una decisión en ese sentido, ¿no? 100%. Yo pienso que debemos enforzar la máscara por lo menos los primeros meses de colegio para estar seguro que controlamos esto y debería haber más libertad para que los gobiernos locales tuvieran más control. Estoy orgulloso de nuestro Broward County con la decisión que tomaron hoy. Muy bien, doctor. Para terminar y muy brevemente, ¿se viene una tercera dosis? ¿La vamos a necesitar pronto? Definitivamente la vamos a necesitar. La pregunta que se abre es si es una tercera dosis de la misma vacuna o vamos a tener una nueva pronto de Pfizer que va a ser para la Delta, variante Delta. Esa es la pregunta que vamos a entender la próxima semana. Muy buena respuesta, doctor. Muchas gracias. Ha sido muy claro, muy preciso, muy nítido, como siempre. Y por supuesto, nuestro reconocimiento de aquí, de esta modesta tribuna, para, digamos, felicitar la labor que usted ha realizado el año pasado y este año con gente que ha sufrido estrés, digamos, y han pasado, digamos, muchas situaciones muy difíciles desde el punto de vista profesional, emocional durante esta pandemia. Doctor David de la Cerda, pulmonólogo, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Jackson Memorial. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ustedes y en especial a usted por habernos acompañado en todos estos momentos difíciles. Gracias a usted, doctor. Ya regresamos con México. Los carteles le declaran la guerra a los medios. Hablamos de las amenazas de supuestos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación contra varios medios y contra la periodista Azucena Uresti. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluUresti, #ConcluUresti. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN. También pueden escribirle el titular de este programa, que es @SoyFDelRincón. El Gobierno de México, partidos políticos y también organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales y también internacionales han expresado su solidaridad con la periodista Azucena Uresti. Los gestos solidarios se dan luego de la publicación de un video en el que un supuesto miembro del cártel Jalisco Nueva Generación amenazara a varios medios de comunicación de México y también a la propia Uresti, que es una periodista y anchor, básicamente conductora de noticias del canal Milenio. Mi compañera Krupskaya Liz nos tiene el reporte completo desde la Ciudad de México. 20 medios de comunicación en México firmaron un desplegado donde rechazan las amenazas dadas a conocer a través de redes sociales por un grupo de hombres armados y con los rostros cubiertos, quienes se dijeron inconformes por la cobertura periodística sobre el conflicto en Michoacán, un estado donde se libra una violenta batalla entre el cártel Jalisco Nueva Generación y grupos del crimen organizado locales. Las amenazas fueron dirigidas al periódico El Universal, Milenio, Televisa, así como a la periodista Azucena Uresti, quien, según señalan en el desplegado, recibió vía redes sociales la amenaza directa de un líder criminal, lo que afirman es inaceptable. Indicaron que los grupos que lanzan estas amenazas saben que pueden hacerlo por la impunidad de la que gozan quienes desde hace décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación. Este tipo de mensaje, señala el vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, va más allá. Crea un efecto dominó, ya que constituye una amenaza implícita para otros periodistas, los locales. Un ejemplo de ello, asegura, es que los medios, en este caso de Michoacán, no quisieron firmar el desplegado. Nosotros invitamos a medios de los estados a firmar este desplegado, pero particularmente en aquellos estados donde la violencia es más grave, los editores de esos periódicos nos dijeron que no podían hacerlo sin ponerse en riesgo por parte del crimen organizado. Este llamado, esta amenaza se produjo en Michoacán, una zona donde el cártel Jalisco Nueva Generación, sin duda el cártel en este momento más poderoso del país, se ha ido extendiendo sin que haya realmente ningún dique por parte de la autoridad. Pero particularmente nos interesaba hacer participar a los periodistas de Michoacán, a los medios importantes de Michoacán, y todos ellos, todos los medios consultados en Michoacán, nos dijeron que ponían en riesgo de vida a sus editores si publicaban este desplegado. Quiero expresar mi solidaridad. Este martes el presidente de México señaló que ya se ha establecido un mecanismo de protección para la periodista amenazada. Repruebo completamente esas amenazas. No admitimos que se actúe de esa forma y vamos a proteger a
a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos. Es nuestra responsabilidad. A través de su cuenta de Twitter, Azucena Uresti agradeció al presidente a nombre de todos los compañeros y compañeras, escribió que dijo son acosados, amenazados y asesinados en este país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que la investigación de los delitos y la sanción contra quienes cometen estos crímenes son claves para reducir la violencia en contra de periodistas y medios de comunicación. Según la organización Artículo 19, 141 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000 hasta el 22 de julio, 21 de ellos durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. La organización Reporteros Sin Fronteras ha señalado a México como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los medios. Cruzcaya Liz, CNN, Ciudad de México. Y para ampliar sobre este tema, le doy la más cordial bienvenida a Carlos Jornet, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, quien nos acompaña desde Córdoba. Carlos, gusto de saludarte. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Preocupante la situación en México, por supuesto. ¿Crees que el gobierno llegó de alguna manera un poco tarde frente a las medidas que está tomando contra los periodistas? ¿Y crees que qué medidas adicionales debería tomar? Porque el gobierno, digamos, ha anunciado que está tomando algunas medidas, pero no ha sido específico. Imagino que también por razones de seguridad, de contrainteligencia, etcétera. Sí, creo que llega tarde y con tibieza, ¿no? Si uno escucha las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, decir que no admiten este tipo de hechos, bueno, es casi una obviedad. Más que no admitirlo, el gobierno debería haber comprometido claramente la investigación y la persecución del crimen organizado con todo el peso de la ley, con todo el peso del Estado. Y además creemos también que el presidente de algún modo ha ido aliviando, digamos, el peso de quien ataca a los periodistas, con sus permanentes estigmatizaciones, con su permanente ataque verbal a los periodistas. Ha ido abriendo el dique para que la violencia se descargue sobre aquellos que buscan investigar, buscan denunciar hechos de corrupción o también el accionar de los grupos criminales, como en este caso. Realmente los mecanismos de prevención y protección para periodistas deben ponerse en marcha con todos los recursos del Estado para terminar de una vez con esta ola de violencia que se ha llevado a tantos colegas. La segunda quincena de julio, en solo una semana, fueron asesinados 2 periodistas. En algunos casos rápidamente se informa que no tienen vinculaciones con su actividad periodística, pero son justamente aquellos trabajadores, aquellos reporteros que están investigando hechos de corrupción o hechos del crimen organizado. Ciertamente, Carlos. Ahora bien, el contexto es complicado porque el gobierno no goza de un buen vínculo, de una buena relación, como tú lo decías, con los periodistas. Al gobierno le incomoda mucho la prensa crítica, a pesar de que este presidente, digamos, quiere diferenciarse de los anteriores, que tampoco en México, digamos, siempre el partido gobernante le tiene bastante desafecto, por decirlo de forma muy elegante, digamos, a la prensa. No así a la prensa que lo apoya, digamos, de una manera más indirecta o quizá, o no tanto, ¿no? Estoy pensando en algún grupo multimedios del pasado, ¿no? Ahora bien, ¿en qué medida este desafecto crees que está afectando de que algunos periodistas que están realmente en aquellas zonas muy afectadas, muy comprometidas, están, digamos, falto de una protección real, y también en el contexto de que la política de abrazos, no balazos del presidente no está funcionando? Este año México probablemente va a ser el país más, o sea, va a vivir el año más violento de toda su historia. Sí, como bien dices, de ningún modo se puede atribuir toda la responsabilidad al actual gobierno, porque pasan los gobiernos y el clima de violencia se sostiene e incluso va creciendo. Hay zonas, amplias zonas del país, que ya prácticamente no está la presencia estatal, la presencia de seguridad del Estado,
Y en el caso de los periodistas, yo diría que más allá de los desiertos informativos de los que tanto se habla hoy por la desaparición de medios regionales debido a toda la situación, el cambio de tendencias de hábito de información de la gente, yo diría que en México estamos viviendo prácticamente un clima de catacumbas para la libertad de expresión, lugares oscuros, difíciles de acceder, difíciles de penetrar en ellos, y donde muchas veces son totalmente inseguros, y donde se sepulta la libertad de expresión, se sepulta la institucionalidad. Creemos que ante esto, la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de permanentemente confrontar con la prensa, de atacar verbalmente a periodistas, de descalificarlos, de estigmatizarlos, creemos, bueno, que realmente no sabemos cuál es el grado digamos, de enfrentamiento que él tiene con los periodistas, pero de ningún modo un presidente de la República que tiene la función principal de garantizar el trabajo periodístico, de garantizar la vigencia plena de la libertad de expresión como sostén de la democracia, no puede acudir a esas herramientas, y por el contrario tiene que poner todos los recursos del Estado para garantizar la protección, la seguridad de los periodistas y permitirles el libre ejercicio de su actividad. Carlos, me quedan escasos segundos, pero un comentario de tu parte sobre algo que realmente me pareció inédito y casi surreal, o surreal completamente. El hecho de que, digamos, el presunto líder de este cartel haya dicho, digamos, que se quejan de una cobertura periodística injusta, por una parte, y en segundo lugar, también mencionaban algo así como que no querían que se les acusara de femicidio. ¿Algún comentario sobre esta frases o estas frases tan surreales, por favor? Sí, realmente esto muestra el clima de impunidad, la total libertad con la que se mueven estos grupos, la imposibilidad del Estado de llegar a ellos y de actuar, de llevarlos a prisión y juzgarlos como corresponde. Bueno, realmente muestra que en México hay dos estados, un estado que es el estado, digamos, de algún modo legal, constitucional, y realmente el que debería estar ejerciendo el poder en pleno, y el otro estado, el del narcoestado, el de los grupos del crimen organizado, que se mueven con total libertad, que se animan a hacer este tipo de amenazas en forma pública a través de las redes sociales, y que, bueno, no llega para ellos ningún tipo de sanción, porque el clima de impunidad con que han sido asesinados periodistas en los últimos 20, 30 años en México, realmente muestra que ni la justicia, ni la policía, ni el propio Estado puede moverse para llegar a esclarecer estos hechos y a combatirlos. La falta de Estado, el gran tema de México. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa, gracias por estar con nosotros esta noche en Conclusiones. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Y al regresar a Conclusiones les presento el ranking de los 5 mejores aeropuertos del mundo según la consultora Skytrax. La pandemia de COVID-19 no fue un impedimento para que la consultora Skytrax publicara la lista de los mejores aeropuertos del mundo en el año 2021. Estos son los 5 mejores. Hasta aquí Conclusiones. Gracias. Buenas noches.